La semana pasada estuvimos hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 11, y el propósito del apóstol San Juan, hermanos, al escribir esta epístola, es presentar a Jesucristo para que crean que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y lo vemos durante todos los capítulos del Evangelio de San Juan, y creyendo que creyendo en Jesucristo tengan vida eterna en su nombre. Este evangelio, hermanos, de San Juan es un evangelio que podemos decir que es un evangelio apologético. Yair, tú sí sabes qué es apologética. ¿Qué es? El otro día me lo dijiste. La defensa. La positiva defensa de nuestra fe. El evangelio según San Juan es un evangelio apologético. Cuando usted lo lee completamente, amado hermano, se va a dar cuenta de lo que habla y lo que dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y en especial, obviamente toda la Biblia habla sobre Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero este evangelio, hermano, se trata totalmente de Cristo. A veces enfrentamos momentos de incertidumbre, hermanos, cuando parece que nuestras vidas están totalmente fuera de control. Y a veces es muy fácil desanimarnos, ¿o no? ¿Quién se desanima fácilmente? Pues yo creo que casi todos. Nos pasa algo y como que se nos vienen las pilas para abajo, ¿no? Y a veces perdemos la esperanza, hermano. Pero en este pasaje que leímos ya ahorita, antes de iniciar el servicio, nos recuerda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso, aun cuando no entendemos completamente el plan, aun cuando todavía no entendemos completamente el plan, hermanos, Dios tiene el control de todo. Su plan, hermano, es bueno. ¿Y sabes por qué el plan de Dios es bueno? ¿Alguien sabe por qué el plan de Dios es bueno? Porque Él lo diseñó. Él lo hizo. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿sí? Su plan es bueno porque Él lo diseñó y Él es un Dios fiel que desea siempre lo mejor para sus hijos. Aunque a menudo, hermanos, no vemos un panorama completo, podemos confiar que Él está trabajando en cada uno de nosotros y Él está trabajando para nuestro bien. Hoy tal vez puede que te sientas desanimado o estés pasando por circunstancias complicadas. Yo nuevamente te recuerdo, amado hermano, que confíes en Dios, porque Dios está trabajando para nuestro bien, ¿sí? Su paz, su plan incluye paz, incluye pensamientos de paz y un futuro de esperanza en Cristo, nada más, hermano. Y te pido que le entregues a Él tus miedos, que le entregues a Él tus angustias, que confíes en Él, porque Él está obrando, incluso en medio de los problemas, en medio de los desafíos, Él está obrando. Pregúntate tú a ti mismo, y es en serio, pregúntate. ¿Estoy confiando en los planes de Dios? ¿O estoy tratando de seguir los míos? Pregúntate, ¿estoy confiando plenamente en los planes de Dios? ¿O estoy confiando en mis planes? Si has orado por un milagro, hermano, si has orado por alguna petición que tengas en tu corazón y crees que el Señor no contesta, amado hermano, que Él no contesta tus oraciones, que Él no ha hecho ningún milagro en tu vida, te voy a decir algo. Recuerda que tú mismo eres un milagro. Recuerda que tú mismo eres un milagro, ¿sí? Y la misma palabra del Señor nos lo dice en Ezequiel 36, 26, si quieres acompañarme a leerlo, qué bueno. Y si no, yo te lo leo. Y dice Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es lo que dice la palabra del Señor. El que estés escuchando hoy, hermano, la palabra de Dios, o estés escuchando esta palabra de Dios, es una respuesta de una vida que estuvo orando por ti, una vida que estuvo derramando lágrimas por ti para que Dios te salvara, y tú eres una oración contestada. Es lo que tú eres.
Es una oración contestada que tal vez la persona que oró por ti no vio el resultado de la oración en un momento determinado, sino con el paso del tiempo esa oración fue contestada. Dios responde a oraciones. Ya vimos ahorita en Ezequiel, Dios hace milagros. Sí, ¿cuál fue el mayor milagro? Que Dios cambió tu corazón y te dio un corazón bonito, precioso, y te quitó ese corazón feo de piedra que tenías. Ese es el mayor milagro, que Él nos cambió. Y el segundo mayor milagro que yo puedo decirte, hermano, es que tú estás aquí, que alguien rogó al Señor y le dijo, salva a Esteban. Yo no lo dije, hermana Katy, a este bandido, ¿verdad? Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos, salva a mi padre, a mi madre, etcétera, etcétera. Y esto, el que tú estés aquí es una respuesta de Dios a la oración que alguien hizo, que alguien estuvo derramando lágrimas para que tú vinieras a la salvación. ¿O acaso se te ha olvidado que alguien ha rogado por ti? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo puedo hablar y decir tal vez que el producto de que mi madre y mi padre conocieran al Señor fue producto de oración de años. Jaime, el que tú estés aquí es producto de oraciones de años. ¿Sí? Ernesto, tú eres un producto de oraciones. Aunque no lo creas, tú eres un milagro. Es un milagro que tú estés sentado ahí, Ernesto. No desperdicies lo que Dios quiere hacer en tu vida. No lo tomes en vano, Ernesto. Y así cada uno de nosotros somos un milagro, somos una oración contestada. Sarita, Nayeli, Buenrostro, Navarro, tú eres una oración contestada. Carmen, todos los que estamos aquí, absolutamente todos. ¿Hay milagros? Sí, el que estemos aquí. ¿Hay oraciones contestadas? Sí, el que estemos aquí nosotros. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero invitarte a que ores conmigo. Inclina tu rostro. Y quiero que te pongas de acuerdo con la oración que vamos a hacer en esta mañana. Padre, Señor, yo te quiero dar gracias por el plan que tienes para mi vida, Señor. Y para la vida de mis hermanos. Padre, te ruego que nos ayudes a confiar en tu sabiduría. Que nos ayudes a confiar en tu amor, incluso cuando no estemos entendiendo lo que está sucediendo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos des la paciencia para saber esperar en ti, Señor. Y tener la convicción de que tú, Padre eterno, respondes a tu tiempo. Señor, danos la paz en medio de la aflicción. Señor, danos, Señor mío, Padre Dios, Padre, esa paz que a veces no tenemos, Señor mío, porque estamos ensimismados. Pero danos esa paz en medio de la aflicción, Señor. Guíanos a cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu, porque solo no podemos caminar más, Dios. No podemos seguir caminando solos, Señor. Te doy gracias por escuchar nuestra oración esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a regresar, hermanos, a la historia de la resurrección de Lázaro. Les comentaba al inicio de la reunión que esta historia es el último milagro, ¿cómo puedo decir? Público que Jesús hizo. ¿Sí? Es el último milagro público que Jesús hizo. Y si vemos la cronología en el Evangelio de según San Juan, este es el milagro número 7. Hubo un milagro posterior, pero quiero aclarar que ese milagro posterior que hubo, sí, fue de manera muy privada. ¿Por qué digo de manera muy privada? Fue cuando la noche en que fue Jesús apresado, hubo un hombre llamado Pedro que sacó una espada
¿Se acuerdan? Y le cortó la oreja, ¿a quién? A Malco. Y ahí lo sanó. Ese es el último milagro. ¿Sí? Pero este milagro que estoy hablando es el séptimo, es el último milagro público. ¿Por qué digo que el último milagro público? Porque se hizo delante de muchísima gente, tal vez cientos, miles, no lo sé, hermano. Pero con todas las pruebas proporcionadas a lo largo de 3 años de ministerio de Jesús, la nación lo había rechazado una y otra vez, ¿no? Y en ningún relato, hermano, en ningún relato de la Biblia vamos a poder ver la hermosa humanidad de Jesús, su deidad, como lo vemos en este evangelio y en especial en este capítulo 11. Porque ahí vamos a ver su majestad, vemos su compasión, vemos sus afectos, vemos su relación con una familia terrenal. Podemos ver ahí también en este capítulo su soberanía. Hermanos, este es un milagro notable realizado en un momento muy estratégico, justo antes de que iniciara una fiesta llamada la Pascua. Los judíos, la élite religiosa y aquellos que habían estado intentando por varias ocasiones matar a Jesús, no lo habían logrado. ¿Se acuerdan que lo perseguían, que querían matar a Jesús? Iban tras él una y otra vez y no pasaba nada. ¿Usted sabe por qué no pasaba nada? Porque no era su tiempo. Pero ahora en este capítulo, ¿sí? A partir de aquí vamos a ver que ya es el tiempo. Ya llegó su momento, ¿verdad? Pero ahora con este milagro innegable, hermanos, cientos, miles de testigos sabían de él, y el nivel de hostilidad de los judíos conduce a su ejecución, lo cual estaba dentro del plan de Dios. Ese milagro, hermanos, de Lázaro no solamente comprueba su poder. ¿Saben qué más prueba ese milagro de la resurrección de Lázaro? Prueba su deidad. Prueba que Él es Dios. Porque solamente Él puede dar vida. Nadie más lo puede hacer más que Dios. Y esto lo recordamos, fue en un lugar llamado Betania. ¿Se acuerdan? Betania estaba a 2.7 kilómetros de Jerusalén. El domingo pasado estuvimos hablando de esto. Y dice la palabra del Señor en Juan 11 que estaba el Señor en el versículo 17. Dice que estaba, versículo 18, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. ¿Se acuerdan cuánto habíamos visto que medían cada estadio? Aproximadamente 180 metros, 200. Estaba a 2.7 kilómetros Jesús de ese lugar, ¿no? Y así que todos los que venían por ahí, hermanos, en ese lugar, habían oído la historia de Lázaro. Permítame, que se me movió todo esto. Sí, la resurrección de Lázaro vino a fortalecer en cierta medida la fe de los discípulos. Y es algo, hermano, que está pasando ahora en nuestros tiempos. Espero que el Señor me dé la capacidad de explicarme, ¿sí? Y decirles que es algo que pasa ahora en nuestros tiempos, es que la gente no le está dando la importancia a lo que Dios hace. Cuando la gente lee la Biblia, mucha gente dice que es un bonito libro de historias. Mucha gente dice que es ciencia ficción. ¿Por qué creen? Porque el diablo, hermanos, ha estado trabajando en la mente de muchas personas, ¿sí? Y la gente se está llenando, se está adoctrinando de películas que están llenas de ciencia ficción. ¿Como qué, hermanos? Pues puedo hablar de un hombre que vuela, Superman, ¿sí? La gente se asombra de los efectos especiales, ¿sí? De las películas esas que yo no sé cómo las pueden ver, pero espero que usted no las vea. Esas películas que salen, o series que salen de Drácula y los zombies y todo eso, y la gente se queda así anonadada, y de los muertos vivientes, y la gente se queda totalmente asombrada.
y piensa que la Biblia es un libro de ciencia ficción. Y hermanos, la Biblia no es ningún libro de ciencia ficción. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Pero la gente cuando ve, cuando escucha que Jesús hace milagros, la gente no lo capta. La gente va a buscar emoción cuando dicen ven por tu milagro, cuando te dicen ven, aquí está el Señor y te va a sanar y demás. Hermano, mucha gente va con muchos deseos de ser sano. ¿Sí? Y tal vez haya una exhibición de sanidades, pero yo no sé si sean las sanidades de Dios. Porque todo lo que hace Dios es a su tiempo. Es a su tiempo. Y hermanos, Juan 11, versículo 1, si me acompaña a leer, lo voy a leer nuevamente. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta mujer, hermanos, era una adoradora. Esta mujer honraba a Jesús y dice el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué importante, hermano, es la intercesión. Se los decía el domingo pasado, qué importante es clamar a Dios por nuestros seres queridos. Cuando alguien de nuestra casa necesita algo, un milagro, ¿sí? Cualquier situación que venga a tu casa, amado hermano, es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de llorar, no es tiempo de salir corriendo, sino para otro lado, sino es tiempo de invocar el nombre de Dios. Estas dos mujeres vieron, hermanos, que su hermano Lázaro cómo estaba enfermo. ¿Qué tan grave estaba Lázaro? Enfermo a muerte. Inmediatamente mandaron una persona al Señor Jesucristo diciéndole, como dice en el versículo 3, ¿verdad? Que acabamos de leer, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Olguita, no, fíjense bien, observen todos, no menciona aquí en ningún momento el amor de Lázaro por Jesús, sino dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro como un amigo. Jesús tenía un afecto personal por Lázaro, por él. ¿Y cuál es el propósito de este milagro? Lo vemos en el versículo 4, hermanos. Y dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí en este versículo vemos el propósito de este milagro. Es para mostrar su gloria, para que la gente pueda creer, y algunos creyeron, y algunos que ya creían en él, fortalecieron su fe. Recordemos, hermanos, que este es el séptimo milagro. Este es el séptimo milagro que Juan realiza en este evangelio. ¿Sí? ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerdan? En las bodas de Canaán, cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Estuvo el otro milagro cuando Jesús sanó al hijo de un noble. Está cuando restauró a un hombre inválido, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando caminó Jesús sobre el agua, ¿verdad? Cuando le dio al ciego de nacimiento, le dio vista, y comenta algo el mismo escritor Juan, que Jesús dijo, esto es para que Dios sea glorificado, esto es para la gloria de Dios. Y como les decía hace rato, no es la primera vez que Dios resucita a alguien de entre los muertos, no lo es. Hay dos casos más mencionados en el Nuevo Testamento y ya los vimos, ¿no? Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, fue uno, quien al principio de su encuentro con Jesús llegó y solamente estaba enferma, pero luego murió y Jesús la resucitó de inmediato. Y luego está en el Evangelio de Lucas, cuando iba a la procesión, ¿verdad? Fúnebre del hijo de la viuda, que Dios lo sanó, que Dios lo resucitó a la viuda de Naín, ¿verdad? Voy a leer el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué notamos aquí nuevamente?
Ya habíamos visto algo el domingo pasado. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? Jesús no sale corriendo a ver a su amigo. ¿Por qué no sale corriendo a ver a su amigo? Porque él estaba sometido a la voluntad de su Padre. Jesús sabía lo que iba a acontecer en el cuarto día. Es importante, hermanos, ponga atención, es importante que actuemos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, no bajo nuestros instintos, no bajo nuestras reacciones. Porque les decía el domingo pasado, les comentaba de la vez que mi papá me habló que mi mamá se sintió muy mal y llegué ahí. Mi reacción fue rápida llegar a la casa cuando vivíamos aquí en Vallico. Mi reacción fue rápida. Cuando te dicen algo está pasando mal, ¿qué haces? Lo primero que sales corriendo. Hace 15 años yo creo, Gaby, nos hablaron de la escuela y nos habló la maestra, o me habló Mayera para decirme que Gaby la habían empujado y se había fracturado la pierna. Y lo primero que uno hace es salir corriendo. Llegó mi esposa y llegué yo antes que la ambulancia. Es la reacción que uno tiene. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al saber que su amigo estaba enfermo? Paz. Paz. ¿Verdad? Él estaba sometido a la autoridad de su Padre. Y es importante que nosotros siempre actuemos en paz. Es bien importante que no actuemos bajo nuestros instintos, no actuemos debajo de nuestras reacciones. Es importantísimo. Y quiero decirte que nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos un Padre que lo sabe, lo conoce absolutamente todo. Tenemos un Dios poderoso que nos escucha, que nos ama. Tenemos un Dios que nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Eso usted lo encuentra en Isaías 41:13. Dios nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. La enfermedad de Lázaro, hermanos, seguramente trajo mucha angustia y desesperación a las hermanas de Lázaro, porque era una enfermedad de muerte. Y quiero que vean este pasaje muy atentamente, pues estamos hablando de una situación muy delicada que estaba viviendo la familia. Cuando tienes una situación de muerte, ¿sí? ¿Cómo actúas muchas veces? Con angustia, con desesperación, ¿sí? Y no estamos hablando, hermanos, en esta porción de la Escritura, de una familia que estuviera lejos de Dios. Porque hay personas que cuando se alejan de Dios y cuando viene la prueba, ahí están buscando de Dios y gritando a Dios. Esta era una familia que estaba caminando muy cerca con Dios. Estamos hablando de una familia, hermanos, que amaba a Jesús. Y obviamente lo que dice la Escritura también, Jesús los amaba, era un amor recíproco el que tenían ahí. Estaban pasando por una situación tan dura, tan difícil, tan desesperante, hermano, una situación de vida o muerte, que clamaron a Jesús. ¿Sí lo puede ver? Clamaron a Jesús. Es una forma de que ellos mandaban a una persona diciendo, Jesús, el que amas está enfermo, ven. ¿Cuántas veces has levantado tu voz y vienes diciéndole al Señor, Señor, el que amas está enfermo, Señor, tu hijo está enfermo, yo estoy enfermo, Señor, necesito de ti, Señor? ¿Cuántas veces has clamado, Señor, salva a mi esposa, etcétera, etcétera? Y a veces parece que el Señor no responde. Estas dos mujeres, María y Marta, clamaron al Señor diciéndole, Señor, nuestro hermano se está muriendo, haz algo, Señor, haz algo, Padre. No queremos que muera Lázaro, es nuestro hermano. No queremos que le suceda nada, Señor. Ven, Señor, por favor, haz un milagro. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Paz. 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 Ahorita me acordé de el hermano
Trejo. ¿Recuerdan al hermano Trejo? Sí. Una vez estaba ahí sentado por donde está Erika y se empezó a sentir mal el hermano Trejo. Y me acuerdo perfecto que los ujieres empezaron a movilizarse y a llevarle alcohol y demás, o no sabían qué hacer, no me acuerdo, pero mi papá estaba aquí en el púlpito y recuerdo que bajó él, pidió el alcohol y se lo empezó a echar y empezó a orar por él. Y había serenidad en lo que estaba haciendo, no había desesperación. Cuando pasa algo, muchas veces, ¿cuál es nuestra reacción? Corre y rápido y ni sabes ni qué y todos estamos así como que, ¿qué va a pasar? Pero cuando tenemos la paz del Señor, sabemos qué hacer y no actuamos alá y se va o a ver qué pasa, qué sucede, sino Dios nos da la paz. Yo quiero tener esa paz que Dios nos puede dar en cualquier circunstancia. Esta hermana, las hermanas de Lázaro, María y Marta, están pasando por un momento de angustia, un momento de desesperación y clamaron al Señor y el Señor Jesús no respondió inmediatamente. Estaban pasando por una situación muy dura y sabiendo, hermanos, lo que hizo el Señor Jesús en Mateo 8, ¿se acuerdan con el centurión? Si solo dices la palabra, Señor. Jesús en ese momento, amado hermano, pudo haber dicho la palabra, sé sano, Lázaro. Sé sano, Lázaro. Y Lázaro pudo haber sido sano, sí o no, ya lo vimos que lo hizo antes el Señor. Pero el Señor tomó una decisión de no responder en el momento. ¿Cuántas veces tú te has sentido estresado porque Dios no responde a una oración tuya y empiezas a actuar conforme lo que tú crees que tienes que hacer? Muchas veces, a mí me ha pasado y le digo al Señor, dame paz, ¿sí? ¿Y sabes cuándo nos da la paz? Cuando hay conflictos. Y es cuando tiene que fluir la paz, porque es muy rico tener paz cuando todo está bien. Dame dominio propio, Señor, para enfrentar las cosas. Es muy fácil tener dominio propio cuando estamos aquí. Estamos entre hermanos y estamos sentados y hay dominio propio. Pero ¿qué hay cuando enfrentamos una situación difícil? Aún en nuestras finanzas a veces no tenemos dominio propio. Nos exaltamos, nos preocupamos y Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si Dios no nos cuida, entonces ¿quién? Es por eso que tenemos que aprender a caminar en fe. Es por eso que tenemos que aprender la palabra y lo que la palabra nos dice a nosotros. Estas mujeres estaban pasando por una situación tan complicada, tan difícil, que clamaron al Señor. ¿Sí? Y yo sé que si Jesús hubiera dicho, sé sano, Lázaro, hubiera sido sano. Pero Dios tiene un propósito. Había una urgencia en esa familia que Jesús amaba. Sí, había una urgencia. Y pensarás, ¿cómo es posible? Si Jesús lo amaba a esa familia y la familia amaba a Jesús, ¿cómo es posible? Pero a veces, hermanos, no entendemos los tratos de Dios para con nosotros y vendrán tratos también para tu vida, hermano, con el Señor Jesús. El Señor Jesús va a tratar con tu vida, con tu familia, con tus nietos, con tu esposo, con tu esposa. Pero la Biblia, hermano, nunca nos dice que entendamos, sino que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, porque la palabra del Señor dice que Él es fiel y verdadero. La palabra del Señor dice, cree en mí porque yo te amo. Confía en mí que yo tengo el control absoluto de las cosas y lo que estoy haciendo ahorita en tu vida es por tu bien, para que yo, Jehová, sea glorificado. Sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que estés pasando, amado hermano, amada hermana, es un trato de Dios. Tenemos que pasar por situaciones donde a veces parece que el Señor no nos contesta, no nos responde, pero todo es a su tiempo. Confía, mantén tu fe fuerte en el Señor. Dile, Señor, quiero mantenerme firme en ti.
Y la única forma en que vas a ser fortalecido es a través de su palabra. María y Marta, hermanos, no entendían por qué Jesús no vino cuando ellas clamaron a Él. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces no entendemos cuando clamamos a Dios por qué no nos responde. Pero entendemos lo que dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy quiero decirte, hermanos, que aprendamos a esperar en Dios. Dios nunca llega tarde. Él siempre tiene un propósito para nuestra vida, hermanos. Él llega siempre en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto. Dice versículo 7, Juan 11. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es decir, hermano, Él está diciendo, el tiempo que se me ha asignado para cumplir mi ministerio terrenal está fijado. Y puede ser valiente. Está fijado, tengo un tiempo, ¿sí? Y tengo que ser valiente para enfrentar a mis enemigos, porque ellos no pueden acortar lo que Dios ya estableció. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que vivir en confianza. No puedo hacer nada, ni tampoco nadie más para alargar la vida. ¿O sí puedes tú hacer algo para alargar tu vida? Obviamente cuídate, obviamente no te vas a lanzar desde un segundo piso de tu casa de cabeza. Pero no hay nada que puedas hacer tú para alargar tu vida. Dios tiene un propósito y Dios tiene un tiempo para ti. ¿Cuántos años? No lo sé. No lo sé. Pero pregunto, ¿ya estás preparado para irte con el Señor? Si el caso fuera de que el Señor nos tomara a alguno de nosotros hoy, ahorita, en este momento, ¿estamos listos para abrir nuestros ojos con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Examínate. Examínate, hermano. Como hijos de Dios tenemos que vivir con esa confianza. No puedo hacer yo nada ni tampoco nadie más para alargar mi vida. No tengo miedo de que algún enemigo pueda hacer algo para cortar mi vida. Mi vida es lo que Dios ha ordenado que sea y en eso está mi confianza y mi fuerza. Jesús, hermanos, sabía la hora que estaba cerca, ¿sí? Pero aún no había llegado. Él ya sabía que estaba cerca esa hora, pero aún no había llegado. Y muchas veces lo dijo, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Qué interesante. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él sabe exactamente lo que estaba aconteciendo. Él sabe exactamente lo que estaba pasando. Aquí vemos la omnisciencia, la omnipresencia de Dios manifestada. Él sabía en el momento en que Lázaro partió de esta tierra. Él sabe exactamente lo que estás pensando. ¿Sí? Él sabe exactamente lo que estás viviendo. Él sabe exactamente por lo que estás pasando. A Dios no se le ha pasado absolutamente nada. Dice versículo 11 nuevamente, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Para que creáis más, vamos a Él. Necesitamos recordar que muchas veces Dios permite que pasemos por una oscuridad más profunda, recordando lo que dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno.
Y a veces tenemos que pasar por esos momentos de oscuridad más profunda, por misterios profundos del Señor, por dolor, para que podamos probar más perfectamente su amor y su poder, hermanos. Todo discípulo de Jesucristo tiene que experimentar en carne propia, con sus propios ojos, que Dios es un Dios de milagros. Para Dios no hay nada imposible. Algún día llegaremos a entender, algún día, si es que así Dios quiere, el por qué Dios toma las decisiones que toma. Les voy a decir algo. Yo, Jorge Inurreta, soy testigo de eso. De que Dios toma las mejores decisiones para nosotros. Hay decisiones que duelen mucho. Sí. Pero es para que el Señor forje un carácter en nosotros. Es para que nuestro yo mengüe. Y a veces no queremos que nuestro yo, nuestra personalidad mengüe, se haga chiquito, desaparezca. Muchas veces le cantamos al Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Y a veces ese canto, juntamente con muchos otros cantos más, se vuelve una mentira. Porque al final del día uno sigue haciendo lo que uno se le pega la gana, hermanos. Los discípulos siempre luchaban con la fe, aquí lo vemos, hermano. En la palabra del Señor repetidas veces, Dios les dice a estos hombres, hombres de poca fe, ¿por qué no creen? Sí, creían en Él, se habían afirmado que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, pero necesitaban que su fe fuera fortalecida a través de lo que iban a ver, ¿no? Y no solo que creyeran ellos, vamos a ver el versículo 45, sino que creyera más gente, ¿verdad? Porque a través de lo que sucedió, la fe de los discípulos, la fe de María, la fe de Marta fue fortalecida. Y dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Dios tenía un propósito en lo que estaba sucediendo. Muchos de los judíos que fueron a María y obtuvieron la historia completa de la resurrección de Lázaro, la tuvieron la primera mano y fueron testigos oculares del hermano resucitado, creyeron en Jesucristo. ¿Cuánta gente fue? No lo sé, pero seguramente eran multitudes. Eran cientos, tal vez eran miles. Hermanos, esta es una demostración de la gloria que producirá la fe. Y también provocará hostilidad a la gente, porque aquí vamos a ver en este capítulo, en otra ocasión, ¿sí?, que esta hostilidad que se formó en la gente va a llevar a la cruz a Jesús justo a tiempo en las fiestas de la Pascua. ¿Sí? Versículo 16 de San Juan 11. San Juan 11, 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, días después cambiaron de opinión, ¿verdad? Días después cambiaron de opinión. Aquí querían morir con Jesús, pero después lo dejaron solo. Y voy a seguir leyendo, hermanos, ¿sí?, la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Quiero recordarles, se los comenté el domingo pasado, se los comenté hace rato también, que es importante que veamos por qué marca los 4 días. ¿Recuerdan? Según la tradición judía, según algunos judíos, ¿sí?, el alma de la persona que moría estaba ahí, ¿verdad?, un par de días. Pero la costumbre de ellos era llevarlo inmediatamente al sepulcro. Entonces pasó este tiempo, pasaron estos días esperando,
ahora sí que el cuerpo de Lázaro sufriera la putrefacción, tal vez el hinchazón, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 20, entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si uno le dijera al Señor, Señor, si hubieras contestado mi oración, no hubiera pasado lo que pasó, pero tuve que tomar una decisión porque tú no me respondías. Es bien importante, amados hermanos, aprender a tener paciencia para las respuestas de Dios o la respuesta de Dios. Es bien importante porque uno quiere ser muchas veces proactivo y la proactividad, ¿sabes a qué te va a llevar? A equivocarte, Olga. A eso te va a llevar. A veces quieres ir un paso adelante. Tú no puedes ir un paso adelante. Eres oveja. Somos ovejas. Y tienes que escuchar al pastor. Si el pastor no dice, vamos a cambiar de estos pastos, vamos a los otros pastos verdes, síganme. O ahí va el pastor. O la oveja dijo, no, es que yo ya vi por acá, mira, es que vamos a hacerla así. No, somos ovejas y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí no es válida la proactividad, porque con la proactividad muchas veces te equivocas. Y a veces dice, Señor, ¿por qué? Es que si me hubieras contestado, Señor, si tú me hubieras dicho, Padre, que tenía que hacer esto, en su momento no me hubiera equivocado. ¿Quién te dijo que te adelantaras? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Hay una frase que decía el pastor Inurreta, mi padre. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. No vayas a pensar que es para que te pongas allá a rascarte el ombligo. Pues no sé qué hacer, pues no hago nada. Si Dios no te está diciendo muévete, no te muevas. Espera. Señor, pero es que se me vienen las cosas encima. Señor, tengo que hacer esto y no sé cómo hacer, cómo se va a resolver, Señor. Y he estado buscando tu rostro, abre una puerta, Señor, dime por dónde, guíame, condúceme, Señor. Y llega el momento en que el Señor abre la puerta. Justo en el momento. Siempre el Señor llega justo a tiempo. No llega ni antes ni después. Llega en el momento exacto. Y aquí con Lázaro llegó el Señor en el momento exacto. Así como llegó en el momento exacto a tu vida y te salvó. Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Decía mi padre en alguna ocasión, Señor, si tú me hubieras rescatado cuando yo era joven, no hubiera hecho tanta maldad. Y el Señor le habló y le dijo, no era tu tiempo, es a mi tiempo. Y hoy es el tiempo, hermano, para tu vida y para la mía y para la tuya, de que nos pongamos, hermanos, realmente serios en nuestra relación con Dios. Es el tiempo. El tiempo está cercano. Mi madre me contaba el otro día que soñó que Cristo ya viene pronto. Y yo lo creo. Yo lo creo. Y no porque lo haya soñado ella. No. Anoche tuvimos un ataque muy fuerte, ¿verdad, hija? En la madrugada. Un ataque del diablo muy fuerte. ¿No? Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Alguien ha tenido ataques del enemigo en la noche cuando están durmiendo? Y no es lindo, pero uno tiene que estar preparado para lo que viene. Uno tiene que estar preparado. Y uno clama al Señor, y el Señor es el que responde a su tiempo. No se desesperen.
No te desesperes, Sara, no te desesperes, Nerea, no te desesperes, Yair, no te desesperes, Jorge, no te desesperes, Belinda. No nos desesperemos ninguno, Bonifacio. El Salmo 40, ¿qué te dice, Noé? Espera pacientemente la respuesta de Dios, Ernesto. Pacientemente. Pacientemente. ¿Ustedes creen que se sentían pacientes Marta y María? No. Había desesperación en ellas al ver a su hermano morir. ¿Qué va a pasar, Señor? Si el Señor Jesús puede sanarlo, hemos visto sus milagros, hemos visto sus obras, hemos visto sus maravillas. ¿Por qué, Jesús, no me respondes? Si somos a quien tú amas, tenemos una relación muy estrecha, porque dice la palabra de Dios que eran amigos. ¿Sí lo leyeron? Eran amigos. ¿Y qué hace un amigo cuando le hablas? Te contesta el teléfono o dice, sí, ahí voy para allá, voy por allá. ¿Y qué hizo Jesús? No se movió. Porque Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Dios nos escucha, amados. Amados hermanos, Él responde a su tiempo. Pero tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. Permanecer en Él, no en tus pensamientos. Dice, versículo, me quedé en el 21, voy a leer el 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le había pedido? ¿Qué le habrá pedido Marta al Señor? No dejes que se muera mi hermano, Señor. Dale vida. Dale vida. Yo sé que tú puedes darle vida. Imagínate a Marta clamando. Y ella dice aquí en este versículo asegurando, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees lo que te estoy diciendo, Marta? Y le dijo, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, versículo 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. Recuerden que María estaba con gente ahí, estaba llorando, ¿no? Por su hermano. Dice el versículo 29, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses respondido nuestro llamado en su momento, si nos hubieras hecho caso en nuestro clamor, nuestro hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Realmente había un sentimiento de amor, de amistad de Jesús hacia Lázaro, ¿verdad? Seguramente había un sentimiento, pero él no lloró en ningún momento porque haya muerto, porque él sabía que iba a resucitar, ¿no? Él sabía que iba a resucitar. Pero al ver a la gente, dice la Biblia, que se conmovió. Imagínate la gente, la cantidad de gente que había ahí, que habían escuchado de él, que habían escuchado de sus milagros, de sus sanidades. Ahí estaba la gente y dice aquí se conmovió. Y versículo
36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos le dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No pudieron. A veces la gente que está alrededor tuyo, hermano, te puede decir, ¿y por qué Dios no te respondió? Si tú tenías esa necesidad, ¿por qué Dios no te sanó? ¿Por qué si uno le pide a Dios que sanara a esta persona, por qué no sanó? Si uno le pidió a Dios que se restaurara esto, ¿por qué Dios no lo hizo? La gente empieza a murmurar, a decir cosas. Pero tú tienes que saber, hermano, que todo es voluntad de Dios. Todo lo que nos acontece es voluntad de Dios. Y es Dios a quien quiere sana, a quien quiere salva. Escuchaba a un pastor diciendo, Dios no es el mesero de los cristianos, refiriéndose a que le estás pide y pide y Él te concede, Él te trae, Él te trae, Él te trae. ¿Qué más quieres? A ver, ¿qué te hace falta? No, Dios no es así, hermanos. Dios sabe cuándo contestar y en qué momento contestar y cómo contestar. Me hace recordar lo que dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 12. ¿Se acuerdan de Pablo que tenía un aguijón? Le decía, Señor, quítame este aguijón que hay en mi vida. Yo no sé qué aguijón era, hermano. La Biblia no lo menciona, no lo dice. Mucha gente dice que es una cosa u otra, pero yo no me meto en problemas, ¿sí? Porque la Biblia no lo dice. Pero tenía un aguijón. Y dice la palabra del Señor que él oró 3 veces, Erika. 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame esto. Vaya, Pablo era un hombre fuerte. Lo vemos en un capítulo anterior, capítulo 11. Todo lo que pasó él, pasó naufragios, pasó golpes, pasó hambres, padeció persecución, ¿verdad? Una vez lo golpearon tan fuerte que pensaron que ya estaba muerto y al día siguiente se levantó y al día siguiente salió a predicar la palabra. Imagínense, para que hayan dicho que estaba muerto, ¿cómo habrá quedado Pablo? Yo no me imagino a un Pablo con una sonrisa como la mía, bonita, con los dientes completos. Yo me imagino a un Pablo que a lo mejor no tenía ni dientes para hablar, por tantas golpizas que sufrió. Yo no me lo imagino a Pablo. Algún día lo voy a conocer. Y sin embargo, él oró al Señor y le dijo, Señor, quítame esto, quítame esto. Y el Señor solamente le dijo, bástate mi gracia. Fue una respuesta diciéndole, no te lo voy a quitar. No te voy a responder, lo voy a decir entre comillas, no te voy a sanar. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y a veces, hermanos, cuando el Señor no nos responde, tenemos que recordar esta palabra, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Señor, ¿por qué no respondiste la oración que tenía? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia es suficiente. Y dice versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Imagínense, se lo pueden imaginar. En esa cueva y había una piedra puesta encima de esa cueva. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, Señor. Ya hiede, Señor. Hace 4 días que murió Lázaro y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Ese es mi Dios. Ese es mi Cristo de la gloria. El que tiene poder para resucitar al muerto. Ese es mi Dios, que Él contesta a su tiempo y no cuando tú quieres. Ese es mi Dios, que es para que todo lo que nos acontece, Él sea glorificado. Ten paz del Señor. Recibe esa paz, hermano, de que esa confianza que tenemos en Jesús. Que Él responda a su tiempo. Él responde a su tiempo. Hermanos, yo quiero decirte hasta este versículo que Dios no nos ha dejado. Y quiero que lo creas. Y no porque te lo estoy diciendo y no quiero que digas amén y gloria a Dios y demás. Créelo y vívelo. Porque es fácil leerlo. Es fácil leerlo. Es fácil conocer la historia. Es fácil saber lo que Dios puede hacer. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, es otro rollo. Es otra cosa. Es otra situación. No es fácil. No es fácil. La vida del cristiano, del verdadero cristiano, no es fácil. Dios no concede nuestros deseos. Nosotros oramos conforme a su voluntad. No conforme a nuestra voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos. Dios no nos concede nuestros deseos, Miguelina. Él no lo hace. Él tiene un plan perfecto para nosotros, diseñado de antemano para nosotros, y tenemos que someternos a ese plan. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Y luego más adelante en ese libro de Josué capítulo 1 dice, esfuérzate y sé muy valiente. No es sencillo ser cristiano. Si fuera sencillo estaría lleno todas las iglesias. No es sencillo, porque a veces uno quiere caer o no. Uno a veces quiere dejar de hacer las cosas que Dios te pide. Uno a veces quiere vivir la vida como uno quiere. Hace más de 28 años hubo un accidente de un jovencito que iba en su carro aquí en Becarranza. Y me quedó muy grabado porque uno de los jóvenes, de los muchachos que trabajaban conmigo, estaba ahí, pasó por ahí justo en el momento en que se volteó el carro y se mató ese muchacho. Y me acuerdo que este muchacho nos comentó, el radio de su carro, del carro que se volcó, estaba todavía prendido. Y estaba de moda una canción de un homosexual, Ricky Martin, ¿verdad?, que decía, vive la vida loca. Me acuerdo mucho, me impactó mucho esa situación, ¿no? Y se lo platicé a mi papá de esa situación. Mucha gente quiere vivir la vida loca. Y muchos cristianos quieren vivir una vida loca. Pero no es así, hermanos. No es así. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido apartados para Dios, porque a Él le plació tener un remanente. Él se apartó, Él apartó para sí, para Él. Y como remanente, hermano, a veces dejamos mucho que desear, y lo digo por mí. Lo digo por mí. Les comentaba días atrás, o no sé si el domingo pasado, a veces la gente vive no una doble vida, no una triple vida, hasta una cuarta vida llega a vivir. ¿Por qué lo digo, hermanos? Recuerden, porque puedes tener aquí tu vida de iglesia. Tu doble vida es cómo te ven en tu casa, cómo te comportas en tu casa, ¿verdad? Ahí aparente es otra cosa. Tu triple vida
¿Cómo te comportas en el trabajo? Porque a lo mejor hasta tu esposa te desconoce de cómo eres, ¿no? Y todavía tu cuarta vida es cuando tú estás solo y qué estás haciendo, qué estás viendo. Somos tan mentirosos, tan hipócritas con nosotros mismos, hermanos. Yo no lo estoy diciendo por nadie de aquí, y Dios lo sabe, sino realmente cómo estamos viviendo el cristianismo. No porque vengamos a la iglesia somos salvos. No porque no sepamos la Biblia somos salvos. Tenemos que actuar, que Dios forje un carácter en nosotros, que Dios forme una vida, su vida en nosotros, que demos testimonio donde estemos de quién somos en Cristo Jesús. A veces vamos con la gente y literalmente nos desnudamos, no literalmente no, perdón, ¿cómo puedo decir? Poéticamente o relativamente, en sentido figurado, relativamente, nos desnudamos, les decimos todos nuestros problemas. Y pues no que eres cristiano, no que Dios te suple, no que Dios está contigo, no que esto y no que el otro. Hermano, contemos nuestras cosas a Dios. Y si tienes necesidad de hablar con alguien, acércate, hermano. Y si tenemos que llorar juntos, aquí hay rollito para secarnos las lágrimas los dos. Pero tenemos que orar al Señor, hermano, y saber que Dios contesta a su tiempo. A su tiempo. ¿Y para qué? Para que pase lo mismo que con Lázaro. Para que Él sea glorificado. Hay veces que el Señor responde bien rápido. Y así como que gracias, Señor, porque ya. Pero hay veces que uno tiene que esperar. Imagínate la situación de Marta y María. Qué gran desesperación tenían, pero yo doy gracias a Dios porque esta palabra a mí me alienta, hermanos. A mí en lo personal. Tengo que esperar en el Señor. Tengo que aprender a esperar en Dios en todo. Y quiero que oremos, hermanos. Los invito a que cierren sus ojos. Y esperando que esta palabra haya traído aliento a usted, hermano. Siga orando. No se canse de orar. No se olvide de la necesidad que hay de salvación por su familia, hermanos, por sus seres queridos, que es lo principal. A veces, ¿sabe qué, hermano? A veces oramos tanto por los bienes materiales que se nos olvida orar por las personas. A veces oramos tanto por nuestros beneficios que se nos olvida orar por aquellos que aman al Señor. Quiero que oremos también en esta tarde, hermano, por la esposa, por la mamá de Mari González, la esposa de Narciso, ¿verdad? La señora, ya está hablando con Narciso, la señora sí tiene un tumor en el hígado de cáncer, está muy enferma la señora, van a empezar posiblemente con quimioterapias. La señora está en Virginia, y pues que Dios la salve, que Dios tenga misericordia de ella, ¿verdad? ¿Cómo se llama la señora, se acuerdan? ¿Carmen qué? Carmen Alvarado. También les pido que oremos por Samuel y Daisy Belmonte, sus dos hijas que no estuvieron hoy aquí, están enfermos, traen mucha gripa, tos y traía dolores de pecho Samuel, y ya me dijo que se está tomando medicamento y pues esperando que el Señor meta su mano en ellos. No sé si hay alguien que esté más aquí enfermo, hermano. Si está alguien enfermo, levante su mano. ¿No? ¿Todos están sanos? Juanita. La gente que está en el hospital también, hermana, gracias. Hermana Juanita, de aquí de ustedes, ¿quién está, hermanos? Yo quiero que oren por mi esposa. La hermana Patti está enferma también, ¿verdad? Está dando clases, sí. También quiero que oren por mi esposa, porque se mandó a hacer unos análisis y estamos esperando que todo salga bien, hermanos, en el nombre de Jesús, conforme a lo que nosotros queremos. Pero tenemos que aprender a orar, y oramos hoy en la mañana mi esposa y yo: Señor, que sea lo que tú quieras, porque todo lo que tú haces está bien hecho, todo, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar por estas vidas. Gracias a Dios por las vidas que están yendo a los hospitales. Padre, te doy gracias, Señor, por estas vidas que están yendo a compartir a los hospitales, Señor. Te ruego, Señor mío, que les des de ti, Señor, que tú los alientes,
Padre, que tú los dirijas, Señor mío, Padre, que las personas que son ministradas en el hospital, bendito Dios, Padre, con tu palabra, Padre, no sea, Padre Dios, echado en saco roto, Padre, tu palabra, Dios, sino que caiga en buena tierra, Dios. En tierra, Padre Dios, fértil, bendito Dios. Señor, no vamos a alimentar gente, Dios, solamente Dios. Vamos a llevar tu palabra, Padre. Que la semilla caiga en el lugar correcto, Señor. Y tú nos acercas con las personas correctas siempre, Dios. Te ruego misericordia por cada una de ellas, Señor. Tú sabes de que están enfermos porque están en ese lugar. Te ruego misericordia por ellos, Señor. Quiero rogarte, Señor, misericordia también, Señor, por la hermana Juanita, bendito Dios. Padre, que, Señor, sigue, Señor, con problemas de salud. Te ruego que tú la sanes, bendito Padre Celestial. Mete tu mano, Señor, en ese organismo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Padre, quiero suplicarte misericordia también, Señor, por la señora Carmen Alvarado, bendito Dios, que tú la salves, bendito Dios. Y si tú quieres sanarla, sánala, bendito Dios. Padre, pero te rogamos salvación, te rogamos que tu misericordia sea derramada en esa vida, Dios. Padre, por nuestros hermanos Samuel, Daisy y sus dos hijas, Emily y Bianca, Dios, te ruego también, Señor, que metas tu mano en esas vidas y las sanes, bendito Dios, de esa enfermedad que traen, bendito Dios, Señor, que Padre, pronto los podamos ver nuevamente, Señor, a los cuatro, Señor, aquí en esta congregación, Señor. También mete tu mano en la vida de Pati Méndez, bendito Dios. Padre, dale la sanidad completa, bendito Dios. A mi esposa también, Señor, confiamos en ti, Padre, de que tú tienes todo bajo control, bendito Dios. Y solamente confiamos en ti, Dios. Padre Dios, y como nos has enseñado, si tú no nos cuidas, entonces ¿quién, Señor? Ayúdanos, Señor mío, a esperar en ti, a confiar en ti, a que no haya desesperación en ningún momento, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que tú tienes el control de todo, absolutamente de todo, bendito Dios. Padre, Señor, estamos agradecidos por tu palabra en esta tarde, Señor mío, por cómo nos hablas en este pasaje, Señor mío, de Juan capítulo 11, Señor, con estos personajes reales, bendito Dios, Señor, que como Lázaro, María, Marta, Dios, que, Señor mío, Padre, tú los amabas, Jesús, Padre, y ellos a ti, Señor, porque tu palabra misma dice, vosotros sois mis amigos, y si las cosas que yo os mando, Señor, seguramente, Padre Dios, ellos, Señor mío, Padre, te amaban, Padre, no solamente, Padre, físicamente, sino hacían las cosas que tu palabra dice, Dios. Enséñanos a amarte de esa forma, Dios. Padre, que este milagro que se convierte en algo precioso, la resurrección de Lázaro, bendito Dios, que muchos incrédulos, Padre Dios, se convirtieron a ti, bendito Dios. Padre, con un corazón endurecido que tenían, Señor. Padre, que nosotros, Padre, podamos tener un corazón contrito y humillado, un corazón tuyo, Padre Dios, para saber esperar pacientemente en ti, Señor. Padre, esperamos con gozo todo lo que está por venir, Dios. Esperamos con gozo todo lo que va a pasar este año, Señor, 2025. Y al mismo tiempo, Señor, estamos agradecidos por lo que hemos visto hasta el día de hoy, Señor. Padre, como hijos tuyos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, Dios, así como fue fortalecida la fe, Señor mío, de tus discípulos, de María, de Marta y de todos los que estaban ahí, Señor. Que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Cumple tu propósito para tu gloria, Señor. Padre, sé glorificado en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Quiero leer un versículo antes de que partamos, hermanos. Dice la palabra del Señor, escúchelo nada más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.